Hola, ¿qué tal alumnos de tercero de secundaria del Colegio Valladolid, Unidad Guadalajara? Bienvenidos a la grabación de este video donde te explico cómo realizar la actividad del día martes 1 de junio, que sería la actividad B en tu guía de actividades, que consiste en estimar el número de tazas que se pueden llenar de un dispensador de agua que tiene forma de cilindro. Y yo te pido también ahí en la guía que resuelva los ejercicios del 1 al 3, que son muy similares. Vamos a contestar el ejercicio 1 para que se te facilite contestar los otros dos que son muy similares. Entonces vamos a proceder. Les voy a decir el aprendizaje esperado. Es estimar y calcular el volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Entonces este ejercicio se presta para cumplir ese aprendizaje que se espera. Entonces vamos a comenzar y nos dice como título: estimación y cálculo del volumen de cilindros y conos. El ejercicio 1 dice que en el dispensador de la figura 2 se colocan dos tazas para ser llenadas. Tenemos ahí una taza roja con sus medidas de diámetro y altura y una taza gris también con sus medidas de diámetro y altura, y tenemos el garrafón con sus medidas de diámetro y altura. Entonces tenemos los datos completos y te pide el inciso A que estimes el número de tazas rojas que pueden llenarse con un solo garrafón. Entonces vamos a tener que calcular el volumen del garrafón, y si vemos tiene forma de cilindro. Entonces vamos a insertar aquí un cuadro de texto, y si recordamos la fórmula de volumen de un cilindro, pues es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces si yo veo, si observo la figura, me doy cuenta que la altura es 38 centímetros del garrafón, pero el diámetro es de 28. Yo no necesito el diámetro, entonces yo necesito el radio de acuerdo a la fórmula. Entonces el radio es la mitad del diámetro. Entonces si mide 28 de diámetro, yo voy a utilizar 14 centímetros de radio, y aquí es como lo sustituyo en la fórmula. Entonces si yo sustituyo valores, pi es 3.1416, el radio, pues divido el diámetro entre 2, me da 14 centímetros, eso lo voy a elevar al cuadrado y multiplico finalmente por la altura del garrafón. Y si hago estas operaciones, o sea, siguiendo jerarquía, en 14 lo elevo al cuadrado y el resultado lo multiplico por 3.1416 y el resultado lo multiplico por 38, me da un volumen de 23.398.63 centímetros. Entonces ya tengo el volumen del garrafón. Entonces aquí incluso lo vamos a señalar: volumen del garrafón. Ahí está. Y ya tenemos el cálculo y bueno, ahí tenemos el resultado. Esto mismo lo vamos a hacer con la taza. Con la taza roja, si nos fijamos y aplicamos la misma fórmula, también tiene forma, porque tiene forma de cilindro. Vamos a aplicar la misma formulita. Sería 3.1416. Aquí el diámetro es 8, entonces lo divido entre 2, me da 4. Eso lo elevo al cuadrado y multiplico por su altura, que es de 10 centímetros, y voy a obtener un volumen para la taza roja. Y hago lo mismo con la taza gris, calculo su volumen. Aquí sería 3.1416, es el mismo radio, 4 centímetros, lo elevo al cuadrado y el resultado de esa multiplicación
la vuelvo a multiplicar por la altura, en este caso es más alta, tiene 12 centímetros. Bueno, ya tendría yo volumen de garrafón, volumen de taza roja y de taza gris. Entonces las preguntas te dice que estimes el número de tazas rojas que pueden llenarse con un solo garrafón. Entonces vamos a dividir el volumen del garrafón entre el volumen de la taza roja y nos va a dar el número de tazas. Y vamos a hacer lo mismo con el número de tazas grises, ¿verdad? Dividimos el volumen del garrafón entre el volumen de la taza gris y nos va a dar el número de tazas. Y el inciso B te pregunta, ¿la capacidad del garrafón es realmente de 20 litros? Pues vamos a ver, ya tenemos el cálculo. Dice que es de 23.398.63 centímetros cúbicos. Entonces un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Si yo divido 23.398.63 entre 1000, pues me va a dar 23.39 litros. Entonces la respuesta pues ahí es no. Entonces, a ver, aquí, entonces aquí nuestra respuesta sería no. Y luego nos pide, explica por qué. Pues porque tiene una capacidad de 23.39 litros. Y le podemos señalar ahí, ver los cálculos, ¿verdad? Ya los hicimos. Ahí está, ver los cálculos. Ver los cálculos. Aquí están, 23.398 entre 1000 nos da 23.39. Entonces, no es de 20 litros. Y te dice que si en un momento determinado el garrafón contiene solo 10.000 centímetros de agua, ¿qué altura alcanzará el nivel del agua? Entonces aquí vamos a tener que despejar la altura, ¿verdad? Vamos a pegar, vamos a aprovechar la fórmula. Entonces aquí despejaría altura. Vamos a borrar esto. Y si yo despejo la altura, sería igual al volumen, que ya lo tengo del otro lado, y eso lo voy a dividir entre pi por radio al cuadrado, porque están multiplicando y pasan del otro lado de la igualdad. Entonces ya tengo ahí mi formulita. Para calcular la altura sería volumen entre pi por radio al cuadrado. Y si yo sustituyo valores, entonces mi volumen sería 10.000 centímetros cúbicos entre 3.1416, que multiplica a radio al cuadrado. El radio al cuadrado sería el mismo, 14 centímetros, y ese lo voy a elevar al cuadrado. Déjenme copiar el exponente para señalarlo. Ahí está. Entonces
aquí sería 10.000 entre 3.1416 se multiplica 14 centímetros al cuadrado, y si hacemos la operación vamos a obtener la altura, que en este caso, si hacemos las operaciones correspondientes, nos va a dar 16.24 centímetros. Entonces, si se fijan, no es complicado resolver este tipo de ejercicios. Entonces ahí está el cálculo también, y en justifica tu respuesta pues no tenemos el argumento matemático, es lo más sencillo. Aquí podemos, como ya tenemos el cálculo, pues aquí eso podemos escribir, ver los cálculos, y hemos terminado ese ejercicio número 1. Entonces, haciendo un resumen, como nos piden cuántas tazas rojas podemos llenar con ese garrafón, pues ocupamos sacar volúmenes de ambos, dividimos el volumen del garrafón entre el volumen de la taza roja y nos da el número de veces que podemos llenar esa taza roja, ¿verdad? Y hacemos lo mismo con la taza gris. Y la segunda B nos decía o nos pedía si realmente es de 20 litros el garrafón, y nos dimos cuenta que no, que en realidad es de 23.39 litros. Y finalmente, si en un determinado momento el garrafón contiene solo 10.000 centímetros cúbicos de agua, ¿qué altura alcanzaría? Pues ya vimos que había que despejar, ahí viene el cálculo, la altura, que nos quedaría volumen entre pi por radio al cuadrado, porque lo estoy despejando y me estorban, y como están multiplicando pasan del otro lado como división. Sustituyo, hago mis operaciones y me da una altura de 16.24 centímetros. Ustedes, jóvenes, completen este cálculo, por favor. Calculen el volumen de la taza roja, calculen el volumen de la taza gris, y hagan esas divisiones para poder contestar lo que nos están solicitando. Entonces, jóvenes, espero haya quedado clara esta breve explicación para que ustedes resuelvan el ejercicio 2 y el ejercicio 3 en la clase del día martes 1 de junio. Espero, jóvenes, haya quedado clara esta explicación. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.